Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de tecnología, inteligencia artificial, finanzas, fintechs y todos los temas que se nos lleguen a ocurrir o que se nos queden en el tintero. Soy Francisco Iglesias, les doy la más cordial bienvenida y les recuerdo que si nos están escuchando a través de cualquier plataforma de audio, nos pueden ver a través de YouTube. Y si nos están viendo en YouTube, nos pueden escuchar también a través de cualquier plataforma de audio. En todas las plataformas, les pedimos por favor que nos dejen sus comentarios, nos sigan, nos den likes, estaremos muy al pendiente y muy agradecidos de que lo hagan. Y bueno, quiero presentarles a las dos personas que siempre me acompañan, bueno, casi siempre me acompañan en este video podcast. En primer lugar a Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y en segundo lugar, pero no menos importante, Marisela Ochoa. Hola Marisela, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar aquí y vengo belicosa. Ándale, es justamente, digo, ya más o menos lo sabían en nuestras reuniones, nos quedamos con este tema de si ya estamos viviendo una ciberguerra, si hay una ciberguerra mundial, si hemos tenido casos de ciberguerras y por eso hemos decidido dedicar este tiempo o este podcast como tal a hablar sobre lo que creemos que está pasando ahora con los últimos conflictos. El más reciente entre Israel e Irán, pero creo que podemos hablar de, así que lamentablemente tenemos una variedad de conflictos internacionales en donde una parte importante pues también está ocurriendo en el mundo digital. Así que les hago la primera pregunta y con esto nos arrancamos. ¿Ustedes creen que ya estamos viviendo un estado de ciberguerra? No sé quién quiere empezar, pero platiquemos. Yo Al- sí creo, ya Alguien me me diría adelanté. que no, porque no ha habido una declaratoria como tal a nivel de ciberataques. Yo creo que sí, porque según la teoría, para que haya una ciberguerra, debe haber una serie de ataques y detrás un Estado-nación. Entonces, en este caso específico que nos ocupa reciente, pienso que sí. ¿Tú qué crees? A ver, Mónica, ¿tú también dices que sí? Yo creo que nadie va en su sano juicio a declarar una guerra eh, cibernética con antelación a un ataque. Pues, eh, como decíamos antes de entrar al aire, y lo mencionaba Francisco, vivimos en una continua ciberguerra, digamos. Hay ataques todo el tiempo. Y ya sea que se trate de hacktivistas que simplemente quieren colgarse la medallita, de quienes están buscando un beneficio económico, o de quienes pues tienen una misión casi religiosa en el tema. Y aquí vamos a esta última parte que me quiero referir. En el conflicto que nos ocupa en estos días, primero hacemos un disclaimer. Esto se está grabando el lunes 23 de junio en la tarde. No Para sabemos cuando qué puede pasar ustedes, después. para cuando ustedes lo vean, es probable que todo esto no tenga ningún sentido y quizás hasta ya desaparecimos de la faz de la Tierra, pero no No, nos yo vamos a espero que no. enterar. Hay Entonces, si lo buenas, están positivas viendo, quiere noticias. decir que sobrevivimos todos. Y entonces nada más ese es el disclaimer, aquí somos un país totalmente laico, nos encantan todas las religiones, así que México No, se cuenta aparte, los ¿ok? mensajes de Mónica para quien nos esté escuchando en el mundo. Sí, por favor. Entonces, pero tan es importante este momento que el eh, Departamento de Homeland Security o Seguridad Nacional, el día de ayer publicó un boletín El domingo eh, 22. exacto, que tiene por título eh, Sistema Nacional de Consejo de Terrorismo. Y dice que está firmado por el CISA, que es el Cybersecurity and Infrastructure, ¿cómo es?
teníamos un Exacto. presidente que lo decía muy bonito. Bueno, eso. Security Agency, de la cual acaban de, su directora, como bien publicamos en nuestro sitio web, acaba de renunciar y han corrido como 1,000 personas del CISA, así que creo que están Eso un es por un poco, tema de la era Trump, no sí, necesariamente por de la era temas Musk, de la era Musk, del o Dodge. de la era Trump-Musk. Musk, exacto. Bueno, pues hicieron un corredero de gente del CISA y ya me voy a ir más rápido. Bueno, resulta que en este boletincito hay una serie de puntos en donde están advirtiendo al público en general que puede empezar a haber hacktivistas presentes en Estados Unidos que si llega a haber un llamado religioso por parte de Irán para que empiecen a atacar sus instalaciones, ya sea por medios cibernéticos o no, vienen los pasos que tienen que seguir las personas para denunciarlo, ya sea al mismo CISA, al FBI, a sus oficiales locales, cualquier cosa que escuchen, cualquier amenaza que reciban en línea o al 911. Entonces, para que se haya hecho este tipo de boletín, yo creo que sí estamos pensando en que estamos en problemas. Yo, a ver, lo voy a poner en creo que vamos a empezar así como desde el inicio. Según Fortinet, ¿no? Tiene un artículo que dice que la ciberguerra es una serie de ataques cibernéticos estratégicos contra un Estado-nación, lo que causa un daño significativo. Este daño, y creo que esto es mi punto más importante por lo que no podríamos hablar todo el tiempo de ciberguerras. Ay, veí cómo se iba a caer y se cayó. Eso no es Viene una un ciberguerra. ciberataque, ¿eh? Es un ciberataque. No, esto fue completamente físico. Este daño podría incluir la interrupción de los sistemas informáticos vitales hasta la pérdida de vidas. Yo pienso que no hay, aunque hemos tenido muchos ataques, y por ejemplo podríamos hablar de lo que pasó con la infraestructura eléctrica de Ucrania, un ataque de Rusia, o sea, como que ahí sí podemos hablar un poco de ciberguerra. Me parece que no se han dado no todos los Elementos. elementos para que estemos hablando de ciberguerras, y creo que nos hemos quedado un poco más en ciberataques. Ahora, otro punto interesante, no hay ya sé que suena como, lo voy a poner así, no, como medio ridículo, pero no hay ninguna pauta, un reglamento internacional que explique bien, ¿no? O sea, en la legislación internacional, ¿qué es una ciberguerra? O sea, ¿qué no? O sea, entonces, digamos que no podemos saber en efecto, o sea, bajo ahora sí que los términos internacionales o el derecho internacional, no tenemos una legislación que nos diga, ¿no? Para que sea una ciberguerra tiene que suceder esto y esto. Entonces, eso lo hace más complicado aún el que podamos definir. Me parece interesante dentro de lo que busqué, y decían que más allá de ciberguerra, y es lo que decías, Mónica, en realidad vivimos en un estado de ciberconflicto constante, que en algunos casos implica la participación de estados. En muchos de esos ciberataques se dice que son ¿no? Propiciados por algún estado-nación, pero no hay vaya, no dan la cara, ¿no? ¿En cuántas veces hemos dicho, pues al parecer el Estado-nación detrás puede ser Rusia, China y demás, pero no hay un comunicado oficial de prensa de China diciendo, en efecto, nosotros quisimos derrocar los sistemas de salud de Estados Unidos y estamos en una ciberguerra? Y Ay, ese pues es es un lo que estoy diciendo, pues obviamente nadie te lo va a decir. O por sea, eso, pero en las guerras, o sea, esto es a lo que voy, que en las guerras presenciales o físicas o tradicionales, yo no sé cómo quieran llamarle, pero los combates que estamos más acostumbrados, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí existe una declaratoria de guerra, es decir, eso pues tiene ya un significado más claro. O sea, sí declaro, como los juegos de los niños, declaro la guerra en contra de en mi peor contra de, enemigo, que Stop. es, y ya.
en estos que podemos llamar ciberconflictos, al día de hoy no tenemos una declaratoria de guerra de uno con el otro. Ahora, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, parte del conflicto o sea, ahí sí hubo más que nada una declaración de guerra y se movieron las tropas. Sí hubo parte del conflicto, sí sucedió en el ciberespacio. Entonces ahí sí podemos hablar. Pero como tal, la mayor Es que afectación, esto es las que, perdón que te interrumpa, pero si no, no se puede hablar contigo. ok, Las guerras son híbridas hoy en día, o sea, en efecto. son híbridas. Entonces suceden al mismo tiempo en el ciberespacio que en lo físico y lo hemos visto durante casi que 3 años ya entre Ujú. Ucrania y Rusia. Así que no me parece nada extraño que esto mismo suceda y por algo está este boletín del Homeland Security, Department of Homeland Security, en el DHS, en el publicado, porque saben perfectamente que los activistas se van a poner a todo para las represalias como puedan. Y, por cierto, el mismo 22 de junio, en la madrugada, se lanzó un ataque de denegación de servicio o DDoS a Truth Social, la red que posee el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, luego del ataque de Irán a los sitios nucleares. Entonces ya hubo un primer ataque, no sé quién lo hizo, pero estuvo fuera y estuvo intermitente esta red social durante las siguientes 24 horas. De hecho, A dos de las ver, armas que la teoría dice que son las armas principales en una ciberguerra es el ransomware y esto precisamente, los ataques de DDoS, ataques de denegación de servicio. yo también quería agregar que además de todos estos ataques, una parte importante o un elemento muy importante que sí sucede en las ciberguerras es la propaganda y la desinformación. Y pienso que en este caso, en lo que, como bien dice Mónica, y creo que ese es el verdadero tema, es en estas guerras híbridas en el que tenemos una parte presencial, ponerlo de un lado, y otra parte pues ya digital o virtual. eh, sí, sí hay mucho, digamos, este es como el paso más utilizado, la desinformación, la propaganda, ¿no? Eso es de los temas que más estamos viviendo y que más campañas hay. Ahora, yo quería agregar otro elementito que dicen también que, además de eso, es mi tema, o por lo que estoy peleando un poco, es porque no ha habido esos grandes daños. No sé o sea, no ha habido, no tenemos, o sea, Todavía. todavía. Pregúntale a Es Irán. que por eso estamos al inicio, esto acaba de suceder. Por eso de aquí al jueves, Ujú. cuando nuestro amable audiencia Bueno, o el día esté que nos vean, Mónica, no escuchándonos, o necesariamente. el día que nos vean, Ujú. esto ya habrá cambiado. Entonces, ya probablemente podamos estar dando cuenta en nuestro sitio informativo IT Masters Mac, que les recomiendo también visiten y se suscriban a nuestro boletín. Hoy Mónica anda Eh, con un chorro de anuncios. ¿Qué? sí, muchos anuncios. Anuncios Bueno, quiero, internacionales, anuncios de nosotros, sí, todo está anunciando ahí. disclaimers, sí, Ajá. estoy muy anunciadora. Bueno, quiero que lo chequen porque es probable que ya haya sucedido algún evento y simplemente pues hoy, que es muy reciente el ataque, pues todavía no hemos visto las repercusiones más allá de lo que les acabo de decir de Truth Social y este boletín que publicó el DHS. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención, o por qué surgió un poco este tema, es porque desde hace mucho tiempo, y me parece que ya es como Cliché. un cliché, una frase trillada, y también muy, muy de la mano, hablabas tú, Mónica, fuera del área, decías, muy de Hollywood y de la ciencia ficción, que decíamos que la Tercera Guerra Mundial
si llega a suceder en algún punto, y esperemos que no suceda, pero que la tercera guerra mundial sería digital o que sería en el ciberespacio. Y me parece que ante todos los sucesos que estamos viendo es que no va a llegar de esa manera, ¿no? No todas las ciberguerras no van a ser solamente digitales ni virtuales y todavía hay un, pues una gran, no me gusta decir estos términos, pero hay una gran oportunidad para que sobrevivan las guerras físicas y físicas. presenciales y que tienen todavía mayor afectación que pensar únicamente en un universo digital de combate, ¿no? O sea, de belístico o bélico. Bueno, también hay que tomar en cuenta otra cosa, y no es tema de este programa, yo lo sé, pero ¿por qué siguen siendo físicas las guerras? Porque es un gran negocio. La venta de armas mueve muchísimas industrias, entonces, Mucho más que el eh, ransomware. mucho más. Entonces, no es que a la gente le guste irse a morir en una guerra. Yo creo que ningún soldado quiere ir a pelear, o Claro. muy poquitos dirán yo voy a morir por mi patria, pero y pues sí, los extremistas que les gusta ponerse bombas y explotarse a sí mismos, bueno, pues es otra mentalidad. Muy respetable, por cierto, muy respetable, pero aquí no, aquí somos muy respetuosos de todas esas creencias. Pero ojalá y aquí no pase nada. Ok. Entonces, bueno, dicho lo cual, eh, pues sí, la ciberguerra es algo que hasta hoy no ha hecho grandes estragos, pero ya vimos y ya documentamos también en este espacio y volviendo a la parte de la ficción de la que hablabas, y hablábamos antes de entrar al programa, ya hablamos de Zero Day, que sí puede, o al menos en la teoría de esa serie, paralizar a un país, al menos por unos, ¿qué fue? Que fueron minutos, ¿no? No me acuerdo Sí, cuántos claro. minutos fueron. Pero paralizó al país y sí causó muertes el asunto, ¿no? Porque se detuvieron los sistemas de aviación y los trenes y los semáforos y chocaron las personas y se descarrilaron trenes y qué sé yo, y el metro y tal. Entonces, pues si vamos a una ciberguerra de esa dimensión, sí podría haber consecuencias mortales. Hasta hoy no ha pasado, pero tenemos los casos de que ya hablábamos de James Bond en su última película, que en realidad el malo es un malo cibernético. Y luego la última película, que ya espero que deba ser la última, de Misión Imposible, pues ¿qué es lo que hacen? Es por fin darle en la torre y capturar, ¿no? En un cuadrito así que es como un USB 3D supuestamente, o 4D, 5D, color ámbar, al entity. Entonces ya se acabó la amenaza. Por lo tanto, ustedes de todas maneras no se la crean mucho porque no se ha acabado. Y tan es así que estamos hablando del tema aquí. Y yo sí diría que quienes tienen una empresa cuiden sus activos digitales y no vaya a ser Ese la de es, malas, ese es el tema ¿no? y si quieres lo dejamos para el siguiente bloque porque es qué implicaciones y afectaciones tienen, una, estos constantes ataques y lo que podemos llamar la ciberguerra, pero les propongo que hagamos un breve corte y regresemos para seguir hablando de la ciberguerra. ¿Ya sabe cuál de sus proyectos de tecnología merece reconocimiento? La convocatoria para las más innovadoras 2025 ya está abierta y tiene hasta el próximo 15 de agosto para inscribirlo. No lo deje para el final. Sea parte de la edición 25 del ranking de innovación más longevo y respetado de la industria en México. Consulte las bases, metodología y cuestionarios de inscripción en lasmasinnovadoras.com. Su participación no tiene precio. Y ya regresamos aquí a IT Masters Update Review. Esta vez solo estamos el equipo editorial de IT Masters Mag y teníamos mucha curiosidad o mucha
interés de platicar sobre la ciberguerra. Una, por todo lo que está sucediendo a nivel internacional y dos, porque nos llama la atención estas múltiples posibilidades que hay. Y hablamos ya en el primer bloque si había o no como tal una ciberguerra, si es un estado de ciberataques constantes. Lo que sí es cierto es que, y creo que eso lo aprendimos más y supongo van a salir muchos reportes sobre lo que está pasando en Israel y entre Israel e Irán, hay muchos reportes de que los ciberataques crecen, ¿no? O se potencializan y crecen exponencialmente y tarde que temprano eso tiene implicaciones para el mundo digital y el mundo digital es bastante globalizado y así como pueden cerrar un estrecho y afectar a todo el mundo, pues también puede ser que tengan implicaciones los ataques de unos y otros para las organizaciones a nivel mundial, ¿no? Platiquemos un poquito de eso. ¿Qué implicaciones son las que ven de los ataques o incluso si ustedes como quieren llamarle ciberguerra entre naciones y entre, ¿no? Todos estos actores maliciosos? Algo que creo es que trae este tipo de situaciones son los daños colaterales, sean o no parte de la ciberguerra, los ataques a infraestructura crítica son oportunistas. Entonces, tal vez no sea los dos que están con actitudes beligerantes, pero que vaya y se ataque una infraestructura crítica de algún país y sobre todo de alguno que se haya manifestado a favor o en contra, ya te da un caldo de cultivo. Hace rato estábamos comentando en la oficina y decía alguien, hay que pasarles bien nuestras coordenadas para que no se equivoquen, para que no vayan a querer darle a los vecinos y aquí somos México, somos otra cosa, amor y paz, lo que sea. Entonces, esos ataques de infraestructura crítica es daño colateral que viene de la mano, yo creo. Leí mucho en la prensa, no sé si recuerdan, pero en diciembre de 2024 se habla de el mayor ciberataque de Rusia a Ucrania, en lo que sí podríamos hablar, ¿no? Esta ciberguerra que tienen estos dos, y hablaban me gustaba incluso como decían, porque lo que se atacó fue, digamos, el registro de personas, ¿no? No se atacó una red eléctrica, no se atacó, ¿no? Una central nuclear ni nada. Lo que se atacó fue digo, es igual de importante, pero son los registros unificados estatales. Y decían, los distintos reportes periodísticos hablaban que ese ha sido el mayor ciberataque o la mayor afectación que ha hecho Rusia a Ucrania, que fue a esta entidad que reúne pues todos los registros estatales de Ucrania y que pues bien es información y son datos críticos para un país, Sensibles. no, pues totalmente sensibles y que el sistema estuvo caído pues por horas y no hay, digamos que no encontré y eso estuve como el reporte final de qué fue lo que pasó, si ya se levantó y demás. Ya sabes, salen muchas notas cuando se cae y ya no salen tantas notas cuando lo levantan. Pero Sí. estamos hablando de eso justamente, que sí puede haber. Me gustaba esta nota en mi argumento que les estoy dando porque decía, que si hubiera sido una central nuclear, hubiéramos hablado de miles de muertos. Y si hubiera sido, bueno, pues a pesar de que sí fue información muy, muy valiosa, digamos, los daños, podrían decir, fueron menores o fueron no tan graves como la pérdida de vidas. Eso es a lo que me refiero. Que sí, o sea, en la teoría, o como decimos todos, todo eso sí podría suceder, pero al día de hoy no ha sucedido en ningún país con ningún ataque, afortunadamente. Tú, Así es. Mónica, Y yo creo, perdón, no, te ¿cuál era iba a la preguntar pregunta? de qué tipo de implicaciones ves y sobre todo, ¿no? Ahora sí que para las organizaciones, como decíamos hoy en la mañana, las organizaciones en México están como, ay, muy lejanas a este tipo de cosas, pero también, ¿no? Podría suceder. Ahora, sí, estoy de acuerdo, las organizaciones que solamente operan en nuestro país, pero ya tenemos muchas organizaciones multinacionales. Estoy pensando Muchas. sabemos los nombres, sabemos los nombres, que afortunadamente son globales.
y Ujú. tienen instalaciones en Estados Unidos, por decirlo menos, que van a ser obviamente, el primer objetivo de estos ataques, pues de los proxies, eh, eh, que son pro-iraníes y que podría, como bien dice este boletín que ya mencioné, que podrían ser invitados por una autoridad religiosa iraní a que defiendan a su país dentro de Estados Unidos. O sea, estos proxies a los que se refiere el boletín serían activistas que ya están presentes en territorio estadounidense y que ahora van a echar a andar toda la maquinaria que tengan a su alcance eh, y todos sus recursos a ver de qué manera fastidian al enemigo. O sea, no, total, están escondidos en el anonimato y así como tú bien dices, ellos en realidad físicamente no están corriendo un peligro y cualquier ataque que sea exitoso, desde un ataque de negación de servicio y tirar el, el no sé, los servidores de Twitter, bueno, de X, de Amazon, De de cualquier Google. tecnológica. Hace muy poquito acaba de suceder. ¿No estuvo caído Google Cloud hace, qué, menos de 15 días? Sí, sí, Estuvo tuvo una caído, caída. tuvo una caída importante y Sí, o sea, afectó si a otros juntamos muchos, a otras plataformas que dependen de Google Cloud. claro, si juntamos la teoría con la imaginación, podríamos decir que cualquier estado-nación o cualquier, pues, digamos, que esté mira, ya le salió ahí el Ya perro salió Mansa. nuestro compañero Exacto. del Eh, programa, ya déjalo ahí que participe. Para Olin. Lo que decía yo es, si juntáramos la imaginación con la teoría, podríamos pensar que hay algún Estado-nación que diga voy a afectar a una tecnológica y al afectar a la tecnológica, pues no solo afectas a la tecnológica estadounidense y que se caen los servicios en Estados Unidos, sino también afectas a todos los clientes que las tecnológicas de Estados Unidos los tienen en todo el mundo. Ahora, lo que pensaría yo, y a lo mejor lo pongo a debate, es, ¿no consideran que estas tecnológicas, como decir, como que están mejor protegidas, o sea, tienen tanto que a Ya lo vimos mejor... que no, pues si se cae Google Cloud, ¿cómo no se va a caer No, bueno, cualquier pero otra? no se cae, no se cayó por un ataque. Digo, no Ah, estoy bueno, que... ahora imagínate si lo atacan. Bueno, pues, o sea, pero pues, yo pensaría que hay mayores posibilidades de defensa y de, ¿no? O sea, nada es A ver, infalible y nadie digo, es perfecto. si todas estas multinacionales a las que me refería antes, mexicanas, ya dependen en buena medida para sus aplicaciones, quizá todavía no las muy críticas, pero muchas de las aplicaciones están en la nube, pues si atacan es lo más fácil. Si a mí me preguntas a quién atacó, pues ataco no, pero a ver, todo es ficción, ¿eh? Yo no soy ninguna hacker, pero si yo atacara a alguien, pues me Ujú. iría contra los grandes hiperescaladores, porque si le das a uno, ya le diste a todo un Yo ecosistema. pienso que todos esos hiperescaladores, Mónica, tienen, ¿no? Han hecho inversiones en ciberseguridad Ah, muy claro. grandes y yo creo que esto es justo lo que la naturaleza, incluso a lo mejor de los comunicados como el que tú mencionas, como, ¿no? Avisar el gobierno de Estados Unidos, avisándole a todas estas tecnológicas que refuercen y supongo esas grandes empresas lo están haciendo en estos momentos o llevan semanas haciéndolo de reforzar, no como siempre, sino incluso mucho más para sobrevivir y no permitir que ningún ataque dirigido pues sea, Los ¿no? afecte. Los ¿Sabes qué me estoy afecte. imaginando antes del programa? Me estoy Mande. imaginando como en este momento, bueno, desde el sábado al menos, Mm. todos estos sistemas de monitoreo, los SOCs famosos, Claro, eh, o sea, si antes estaban 24/7, ahora están como con dobles turnos 24/7. O sea, deben claro. estar monitoreando todas las alarmas, todas las
O sea, Y a los lo mejor sistemas lo que a diría tope. es, no solo monitorean los sistemas a tope en general, sino a lo mejor le ponen un foco a los que tienen origen, ¿no? De ciertos países que saben que son ahorita los que están en conflicto. Pero es que aquí lo que me llama la atención de este boletín es que hablan de gente en Estados Unidos. O sea, hacen especial énfasis a los pro-palestinos, antisemitas, anti-israelitas, que están operando en Estados Unidos. O sea, no sabemos de dónde va a venir el ataque, pero lo que están previendo es que sea gente que ya está en el país. Entonces, ¿eso cómo lo monitoreas? Pues Está supongo que más por eso sacaron difícil ese comunicado, ¿no? para que Para que levanten más para las que se antenas, cuiden todos. ¿sí? Ujú. A mí Bueno, eso fue lo que más me alarmó. vamos a hacer un segundo corte y regresamos para dar las conclusiones de lo que estamos planteando en este entorno de ciberguerra o de estado de ciberataque constante. Así que vamos a una pausa y regresamos. Manténgase actualizado sobre las tecnologías de la información con la plataforma 360 de NetMedia. Lea noticias y artículos de profundidad sobre la actualidad IT, descargue white papers de valor o vea webinars sobre las últimas tendencias tecnológicas en el sitio IT Masters Mag. Tenga acceso a los contenidos más recientes a través del newsletter o síganos en redes sociales. Además, sea parte de la mejor comunidad de profesionales IT y asista a los foros y sesiones presenciales de IT Master Series con el mejor contenido y mucho networking. La plataforma IT Masters de NetMedia le ayuda a la toma de decisiones inteligentes y lo pone en la frontera de la innovación. Y ya regresamos para seguir ciberpeleándonos en este tema de la ciberguerra. No nos estamos ciberpeleando. La verdad es que creo que coincidimos bastante en este tema de la ciberguerra y de las implicaciones y demás. Recordarles, antes de terminar con nuestras conclusiones, que por favor platíquenos, coméntenos todo en los comentarios. Como bien dice Mónica, ustedes nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de audio, pero si ustedes quieren, la elección que dice Mónica es que nos vean en YouTube. ¿Por qué, Mónica? Porque estamos guapos. Bueno, entonces por esa razón, si ustedes véanos en YouTube y si no, óiganos y por supuesto déjennos cualquier tipo de comentario, sugerencia, opinión. Díganos si ustedes creen que estamos en un estado de ciberguerra o si estamos en un estado de constantes ciberataques. Platíquenos, denos su opinión. Por favor, síganos, denos like y así les pueden llegar las alertas y pueden ver, ¿no? En el primer momento de que publicamos los capítulos o los episodios, los pueden estar viendo. De todas las formas, estamos muy agradecidos. Y ahora sí, para regresar al tema, y estamos hablando de estos casos hipotéticos de los cuales nosotros no estamos dando ninguna sugerencia, pero creo que a mucha gente se le ha ocurrido de que uno de los principales puntos de que pensaría cualquier estado enemigo a otro estado es atacar pues no solamente a las infraestructuras críticas, sino también a las empresas representativas de ese país que pueden afectar, y ahí es donde vemos las mayores implicaciones, que pueden afectar a pues clientes en todo el mundo, ¿no? O sea, no nada más. ¿Qué pensarías, Marisela? ¿Tendríamos que tener, no sé, algún tipo de preparación adicional pensando en estos estados de ciberguerra? Justo hace un tiempo publicamos una serie de recomendaciones de varios proveedores acerca de qué hacer o qué sería conveniente para las organizaciones en sus sistemas, ¿no? Hablando de tecnología. El primer punto es aplicar parches para asegurarse que todos sus sistemas estén actualizados correctamente. Verificar que todas las herramientas de seguridad tengan las últimas bases de datos. Crear o actualizar las copias de seguridad sin conexión para todos los sistemas críticos. Y algo que les encanta decir y que no siempre aplican es realizar cursos de sensibilización, crear conciencia, hacer simulacros de phishing, por ejemplo. Ya un poco más técnico es practicar la caza proactiva de atacantes a la red utilizando los TTPs conocidos. Probar las defensas para asegurarse de que se puedan detectar este tipo de protocolos.
verificar la respuesta a incidentes en escenarios ficticios del mundo real y mantenerse al día a través de fuentes confiables que hablen de amenazas, de ciberamenazas. Algunos puntos. Yo también pienso que lo importante, y creo que ahí yo pensaría y espero que nuestras autoridades también, hemos hablado mucho de ciberseguridad y esas son recomendaciones, las organizaciones y demás, pero creo que también hay un elemento importante a hablar y alguna vez lo hemos platicado el tema, la diferencia entre lo que es la ciberseguridad y la ciberdefensa. La ciberdefensa explicada más bien como estas, ¿no? Posibilidades militares o capacidades militares para defenderse en el mundo virtual. Y pienso yo que hoy en día cualquier país, y yo espero que México, incluido pegado a Estados Unidos, uno de los actores principales de lo que está sucediendo a nivel internacional, pues es momento también para todos aquellos que trabajan en las autoridades gubernamentales de pensar en la ciberdefensa y de fortalecer la ciberdefensa, ¿no? Pues digamos, todo lo que tiene está relacionado con la ciberdefensa. Entiendo que, bueno, sobre todo en países como en México, que muchas de las infraestructuras críticas están, pues son del gobierno o son de entidades públicas, pues pensaría que la ciberdefensa es todavía más importante. Eh, en otros estados, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, no estados, en Estados Unidos, muchas de las infraestructuras críticas corren a partir de empresas privadas, lo cual, pues ahí ya toman sus propios, ¿no? Caminos de ciberseguridad y demás, pero yo pensaría que es un muy buen momento para todos los países de reforzar la ciberdefensa, de pensar en no subestimar incluso en reforzar en términos de inversiones, de preparativos y como dices, pues todos estos ensayos y simulacros que se puedan llevar a cabo para pues que se proteja. Me explico más. En el caso, lo voy a decir así, en el caso de México, yo no pensaría que tengamos que estar preparados militarmente y, ¿no? O sea, pero sí deberíamos de tener una mayor preparación y mucho mayor precaución al hablar de la ciberdefensa, porque pues digamos que ahora sí todo eso sí está conectado y sí puede haber, ¿no? Algo pues que pueda llegar a afectar. No sé qué piensen ustedes. Bueno, yo creo que em, a nivel de las infraestructuras críticas como la electricidad, como la red eléctrica de la CFE, las redes de gasoductos de Pemex, las telecomunicaciones a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o como se llame ahora, porque creo que le cambiaron el nombre. En fin, Sí. serían, esas serían como las tres más importantes, me parece, ¿no? A lo mejor se me está escapando alguna más. Eh, y bueno, Internet no necesariamente depende de una sola entidad, pero sí tengo entendido que debe haber fibra a cargo del Estado para todas estas conexiones de lugares remotos, más los satélites que tenemos a cargo del Estado para la conectividad también tanto remota como de infraestructuras hospitalarias. En fin, hay muchas infraestructuras que hoy en día deberían de estar monitoreándose con especial atención, pero me parece que lo están haciendo. Creo que por ciertos documentos que hemos estado recibiendo de forma regular, están bastante, hay toda una infraestructura o abusando de la palabra interna dentro de la Secretaría de la Defensa que monitorea la ciberseguridad de estas instalaciones. Entonces, yo me sentiría a cierto punto tranquila porque creo que sí se aplican en ese sentido. Me consta que tienen, incluso llevan a cabo coloquios, conversatorios, en donde se habla de mejores prácticas. No es algo que se publique regularmente, son documentos a los que he tenido acceso por medio de voceros bien informados.
pero sí creo que están muy al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo de las amenazas y hasta cierto punto me siento tranquila porque, pues como hemos visto hasta hoy, no ha habido una falla importante en ese sentido. Ha habido ataques muy pueriles, creo yo, como aquel que hace tiempo se habló muchísimo y se armó un escándalo de que se había perdido no sé cuántos registros del INE o ¿no? de ciertos, un archivo que alguien subió mal a una red de estas de la nube, a un servidor que es alojado en la nube, pero fue un error de alguien que lo subió mal y lo dejó desprotegido, digamos. Pero más allá de cosas así muy casi anecdóticas, no ha habido una verdadera eh, afectación a este tipo de infraestructuras críticas para el andar de nuestro país. No sé qué piensas tú, Marisela. Ahorita con lo que decía, pensaba hasta donde sabemos. Sí, claro, hasta donde sabemos. Porque recordemos hace un par de años vulneraciones como la de Pemex, que... Bueno, todo el sexenio pasado hubo vulneraciones a N cantidad, ¿no? El ransomware a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, ¿no? O sea, había, ¿no? Pues creo que hubo muchísimas instituciones que fueron ahí vulneradas. Pero fueron vulneradas en términos de datos, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero finalmente son cosas que pueden sentarse. Que no deberían pasar, sí. Pero yo hablo de, o sea, una vulneración en el sentido de afectación a la infraestructura, o sea, que te quedes sin luz, que se caiga internet por muchas horas, que no haya gasoductos, como pasó en Estados Unidos con el famosísimo Colonial Pipeline, ¿no? Que durante 2 semanas, creo, no pudieron surtir los gasoductos, tuvieron que sustituirlos con pipas, con camiones, que tenían que además circular de este a oeste de Estados Unidos, o de oeste a este, whatever, ¿no? Pero bueno, atravesar todo Estados Unidos. Entonces, bueno, ese tipo de afectación, digo, más allá del huachicol, que es otro tema, no ha habido, en términos de infraestructura crítica, una afectación cibernética, pues, ¿no? A ver, yo me quedo con algunos puntos de lo que hemos hablado. En principio, considero que, y ahí, ¿verdad? Nosotros no estamos viviendo en este lado, digamos, una ciberguerra como el cliché hablaba de que la siguiente guerra iba a ser una guerra digital. Yo pienso que hoy en día, aunque las posibilidades existen, hoy todavía no estamos viviendo este estado de ciberguerra mundial que pensaríamos. En efecto, creo que, como bien dice Mónica, hay unas guerras híbridas en donde ya el universo digital, ¿no? El universo virtual es un campo de batalla, pero no es el principal campo de batalla. Creo que, a ver, si nos vamos mucho así que como a los primeros inicios o indicios del uso de la batalla digital, podríamos hablar desde siempre lo digo mal, Stuxnet, que fue en 2010 y que, bueno, implicaba algunos daños físicos en los sistemas industriales. Podemos hablar de que Rusia y Ucrania han tenido en distintas ocasiones, sobre todo de Rusia y Ucrania, ha habido distintos momentos en que ha habido ciberataques a las infraestructuras de Ucrania por parte de hackers impulsados por el gobierno ruso. No estamos viendo al día de hoy, ¿no? Con los distintos o los nuevos conflictos bélicos internacionales, pues están saliendo y seguramente saldrán más algunas actividades bélicas virtuales. Pero yo me quedo también con esta idea de, independientemente de todo eso, hoy las guerras se siguen viviendo de manera presencial y digamos que son los que hacen los mayores daños y al mismo tiempo que se hacen los mayores daños es donde
está el verdadero conflicto. Por el otro lado, y ya para cerrar y que ustedes me digan si coinciden o no, es lo que sí es cierto es que hay dos temas. Uno, hay un aumento de los ciberataques a partir de estos conflictos, ya sea por las mismas estados-naciones que los impulsan, pero también porque el cibercrimen dice, ay, pues es momento y ahora. Y dos, no hay que dejar de pensar, así como el famoso dicho de cuando veas las barbas cortar, ¿no? Pues pensaría lo mismo. Es el momento indicado para todas las organizaciones y para todos los estados de revisar su ciberseguridad y su ciberdefensa por, por cualquier cosa, por si acaso. Y con eso cierro yo mi comentario de conclusión. No sé qué opinen o qué quieran agregar. No, pues apoyo la moción. Hay que ¡Guau! prepararse. Ay, por primera vez coincidimos, Muy bien, caramba. muy bien. A ver, estoy No, contento. bueno, pues es que ahora sí estamos hablando de cosas lógicas de tu lado. Ah, muy bien, muy bien. Y de que finalmente todos queremos que permee la esperanza, ¿no? Así algo positivo. En Sí, efecto, que que no esto sea ocurra. como un buen momento para tener la casa en orden, digamos, Y así ¿no? es como hemos llegado al final de este capítulo. Denos sus comentarios, platíquenos si les gustó, si no les gustó, si mejor traigan un invitado, por favor. Díganos, coméntenos y estaremos aquí pendientes para otro capítulo más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de ciberguerra, ciberdefensa, ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología, finanzas y todo aquello que se nos queda en el tintero. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo capítulo. O nos escuchamos. Adiós. Chao, Hasta la próxima. chao.